Uno. ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes o buenas noches, depende de cómo esté el lugar ahí donde estén escuchando esta transmisión. De nuevo, desde Gaia, estamos sumando más entrevistados y entrevistadas acá al canal, como para que puedan nutrirse de lo que es esta ciencia antigua milenaria. Estamos convocando gente idónea en las materias que vamos a empezar a mostrar. En este caso hay una temática muy importante que tiene que ver con Ayurveda y las 9 emociones. Convocamos al doctor Edgardo Redes, ¿sí? Médico de familia, practicante de Ayurveda ya hace 18 años, ¿sí? ¿Es así? ¿Qué tal? Bienvenido, Edgardo. Bienvenidos, amigos de la Ayurveda. Bienvenido Ricardo Contreras y bienvenidos todos los que me conocen y me están escuchando. Como siempre lo digo, es un placer y quiero agradecerte la oportunidad de poder conectarme con nuestros escuchas, nuestra gente que nos sigue y la que se incorpora nuevamente a estas charlas. El tema que nos reúne hoy es el Ayurveda y las 9 emociones. Como vos sabés, Ricardo, las emociones son situaciones que nos manejan permanentemente a través de toda nuestra vida y la Ayurveda en ese sentido, esta ciencia milenaria, aporta mucho en ese sentido. Por ejemplo, la psicología de la actualidad reconoce 7 emociones. El Ayurveda agrega 2 emociones que son muy interesantes y que permite redondear todo lo que es este tema de la mente y cómo esas emociones nos van favoreciendo o perjudicando dependiendo de cómo las encaremos. Antes que nada, quisiera poder agradecer a nuestro Dios. El Ayurveda tiene un Dios que se llama Dhanvantari, y antes que nada, antes de poder explayarme en este tema tan hermoso, me gustaría hacer un agradecimiento a Dhanvantari, este Dios que protege a todos los que están en salud, a todos los integrantes del grupo sanitario de la Ayurveda. Así que, Dhanvantari, Namah, gracias. Permite que esta charla pueda ser placentera y que pueda llegar a todos de la mejor manera. Protégenos en esta situación y te mandamos nuestro agradecimiento. Gracias, Dhanvantari. Si me permitís, vamos a pasar a la primera diapositiva, en donde vamos a definir qué es una emoción. La palabra emoción en sánscrito se denomina rasa, y como son 9 emociones de las que vamos a hablar, rasa se identifica con el número 9, que quiere decir Nava. Nava rasa significaría entonces en sánscrito las 9 emociones. Y como se ve en la pantalla, es una reacción psicofisiológica de adaptación a ciertos estímulos que alteran la atención. Es decir, hay una reacción en el cuerpo y en la mente de un estímulo que altera la atención, es decir, mi atención se ve alterada y influyen en el comportamiento. Pasando a través del cuerpo, habitan y se asientan en el mismo. Quiere decir que cualquiera de las 9 emociones van a realizar en mi psicofisiología una
un trastorno del comportamiento, pasando a través del cuerpo y habitando y asentándose en él. ¿Qué quiere decir? Que esa emoción va a quedar alojada en la mente y en el cuerpo y va a actuar de la forma que tiene que actuar. Recordando que para la Ayurveda la mente y el cuerpo es exactamente lo mismo, es decir, la mente está en todas partes del cuerpo. Por lo tanto, esa emoción va a trabajar de una forma que va a producir una alteración que puede ser beneficiosa o puede ser negativa. En este punto, entonces, Edgardo, lo que nos está sugiriendo también es que comencemos a ser conscientes de lo que se siente, de lo que sentimos. Sí, sí, es muy importante eso. En la Ayurveda tiene ciertas prácticas que tiene que realizar la persona para ir reconociendo la emoción, porque si esa emoción yo la dejo alojar dentro de mi cuerpo, va a seguir actuando y en el tiempo me va a producir alguna alteración. Al final vamos a presentar una diapositiva del Dalai Lama en donde él hace una muy expresa definición de lo que es la enfermedad y cómo la emoción puede alterar nuestra salud, ¿no? Perfecto. Así que vamos a la primera diapositiva y vamos a hablar de la primera emoción, que es la ira. En sánscrito la ira se denomina Raudra. Raudra es la identificación que tiene la Ayurveda con esta terminología sánscrita de la ira. Cada emoción tiene, diríamos, subemociones. Es decir, en bruto la emoción va a generar una cantidad de subemociones que son las que normalmente registramos cuando esa emoción nos inunda. Por ejemplo, la ira produce furia, agresividad, me vuelvo una persona irónica, me río de cosas que no me tengo que reír, me puede llegar a producir una situación de sadismo, de desprecio por el otro, hay un rencor, hay un resentimiento, hay una frustración, hay una irritación, aparece la violencia, la hostilidad y me vuelvo impaciente. Todas esas subemociones se manifiestan en mí y en toda persona cuando la ira nos inunda. Esto quiere decir que si yo me comienzo a sentir impaciente, empiezo a sentir impaciencia, en realidad en el fondo de esa impaciencia hay ira. No, ¿Cómo sería? no. En realidad, no, la impaciencia es parte de una situación que yo puedo presentar ante cualquier acto de mi vida. No, la impaciencia incluso es parte de muchas de los doyas, de los biotipos que tiene en la Ayurveda. La impaciencia es parte de muchos de nosotros. Hay otros que lo manejan de distinta manera, hay personas que lo manejan de distinta forma, pero la impaciencia sería una subemoción que sí, con el tiempo podrían integrar la ira, ¿no? Ahora, muy interesante también ver lo que la Ayurveda nos dice en relación a esa raza, esa emoción, ¿no? Y habla de un raza básico que es la ira. Fíjate que habla de un subraza, que es el estrés, la irritabilidad, la violencia, y hay un elemento dominante que es el fuego. Eso es la ira es una emoción muy practicada o muy sentida por las personas que tienen el dosha pitta, por lo tanto, esa emoción es muy de las personas pitta. Y el dosha dominante y el guna dominante va a ser rajas. Guna es una denominación que nosotros tenemos a las partes mentales que tienen que ver con los doshas.
Te hago una pregunta, Edgardo. ¿Emoción y sentimiento serían equivalentes en este caso o hay una diferencia? No, no. El sentimiento es algo más pasajero y está relacionado con la emoción, pero no es una emoción. La emoción está bien definida y el sentimiento es algo pasajero que podría ser una subemoción. Incluso uno hace denominaciones, por ejemplo, esa persona es sentimental, es un sentimental, pero no tiene nada que ver con las emociones. O sea, tiene que ver, pero no es una emoción, es un sentimiento. Perfecto. Eh, Vamos a pasar a la segunda diapositiva, en donde empezamos a hablar de esta emoción tan interesante que se llama compasión. La compasión o karuna es una emoción que solamente conozco tres o cuatro filosofías que la comparten. Una es el cristianismo, eh, después estaría la Ayurveda y como tercera estaría el budismo tibetano. Son las tres filosofías religiosas que comparten esta aceptación de la compasión, que en sánscrito se denomina karuna. ¿Qué es la compasión? Es la definición más interesante que a mí me ha colmado es la del Dalai Lama, que dice que la compasión es poder ayudar a cualquier criatura viviente en cualquier momento. Me parece la definición más completa y ahí es donde entramos en relación con nuestros hermanos los animales, ¿no? Compasión es acción, compasión es acción, es generosidad, es simpatía, es empatía. Compasión es aliviar el sufrimiento, piedad por el que sufre dolor, ternura, tristeza, pena, tragedia, duelo, apego, amargura y depresión. Como verás, Ricardo, hay, Tiene como un hay rango vibratorio, ¿no? Digamos, parece, me lo estás mostrando como que Karuna vibrando en un más abajo se traduce en duelo, apego, amargura y depresión y parece que cuando vibra más alto aparece algo más como la generosidad y la empatía. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, correcto, correcto. Lo importante es saber que cada emoción tiene su sombra. No quiere decir que por la emoción sea positiva o me beneficie, no tiene una parte de sombra. Entonces, cada una de ellas van a tener una luz y una sombra. Y es como perfectamente lo mencionaste vos. Hay un extremo de acción, de generosidad, de simpatía, y hay un extremo de sombra en donde hay cierto duelo, hay cierto apego, hay cierta amargura y cierta de parte del que ejerce la compasión, ¿no? Perfecto. Y el raza básico sería compasión, el subraza sería la tristeza, la piedad, la pena, la vergüenza. Fíjate que la pena, que es una subemoción, no es una emoción, está dentro de lo que se llama la compasión. Y también puede suceder vergüenza también. La vergüenza, que es una subemoción, también está participando de lo que es la compasión. El elemento dominante es el agua. El agua para la Ayurveda es el elemento que moviliza las emociones, es esa emoción. La mujer tiene más agua, por lo tanto es más emocional, y eso tendría que ver probablemente con la conservación y la crianza de su cachorro. El dosha dominante es kapha o kapha, y el guna dominante es rajas. Es decir, cuando hay compasión va a haber movimiento, como lo dice la definición, hay acción. Y eso es lo que va a generar de que yo pueda actuar con un sentido compasivo. Pasamos a la tercera, la paz. La paz es una emoción
que en sánscrito se denomina Shanta, y acá intervienen algunas prácticas que son muy beneficiosas para el ser humano, como la meditación. La paz es la aceptación, la paz es la no violencia, es una conducta adecuada, es la tolerancia, es la serenidad. Y para los que practican Dharma es la acción correcta, es decir, uno cuando está en su Dharma está en la acción correcta. Y también la paz nos haría pagar las deudas con antepasados y con el universo, es decir, necesitamos realizar un servicio hacia los demás para pagar muchas deudas con antepasados y con el universo, y con los maestros. Recordar siempre que la enseñanza es muy importante y uno tiene que a veces pagar deudas con maestros, ¿no? También la aceptación personal, de aceptarse como persona, y la aceptación del prójimo es parte de esta emoción que es la paz. El rasa básico sería paz, el subrasa sería la calma, cuando uno está agotado también está en algo de paz, y el descanso también es algo que es una práctica que nos produce paz. El elemento dominante es el agua, el doya dominante es kapha, y el guna dominante es sattvas. Sattvas es un estado de claridad que presenta la mente y que también es algo que nosotros tenemos que ir buscando permanentemente en nuestra vida cotidiana. Pasamos a la siguiente, si sos tan amable. El rechazo. El rechazo es una emoción que en sánscrito se denomina vivasta, y es esa emoción que nos produce insatisfacción con uno y los demás. Es esa emoción que nos hace tener acciones vulgares, malas intenciones hacia los demás. Y acá vamos a definir lo que es coprodispersión. Copro en medicina significa materia fecal. Quiere decir que este término coprodispersión estaría un poco asociado a esas personas que tienen esa mala costumbre de dispersar materia fecal, ¿no?, hacia los que lo rodean. Los malos modales estarían dentro del rechazo, el uso incivilizado y pervertido de las personas, el descuido personal. El descuido personal puede ser visto como una emoción de rechazo, y la baja inmunidad y la resistencia, es decir, cuando uno presenta una baja inmunidad y la resistencia disminuida, podemos decir que hay una emoción de rechazo que nos está impregnando. Cuando Eso yo digo también va... coprodispersión, disculpa que te interrumpa ahí, ¿significa que yo Sí. estoy hablando mal de alguien? ¿Hablar mal de alguien entra como dentro de esta raza? Es muy interesante tu pregunta. Yo creo que no, porque hablar mal de alguien entra dentro de otra categoría, porque a veces puede ser que esa persona sea realmente, tenga acciones malas, pero no, porque coprodispersión sería armar cosas que no corresponden, es decir, actitudes que son malas y yo las disperso, o por ejemplo levanto falsos testimonios, por ejemplo. Levantar falso testimonio, como dice Cristo, es una coprodispersión. Pero hablar mal de una persona, de otra persona, primero que no corresponde. Es decir, esa es una acción que no corresponde, porque la crítica tiene que ser muy bien dirigida y no corresponde. La crítica, en cierta forma, genera mucha convulsión de pensamientos en mi mente. Entonces, no es aconsejada. Y esta emoción del rechazo
me va a producir un mal karma y una baja vibración. Y a su vez va a generar en los otros cierto disgusto y repugnancia por mi persona o por lo que yo hago. En cuanto al rasa básico de esta emoción sería la aversión y la repulsión. Y el subrasa de esta emoción sería la insatisfacción y la vulgaridad. El elemento dominante es el agua, el doya dominante sería Kapha y el guna dominante sería Tamas. Tamas es uno de los gunas que plantea la Ayurveda, que es una situación también en donde la inercia es la que me maneja en ese momento que Tamas me está invadiendo. Perfecto. Pasamos a la próxima. Hasta acá, a ver, chicas, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna pregunta ahí para hacerle al doctor? Sí. ¿Cómo te va, Bárbara? No, soy Belén. ¿Cómo te va, Belén? Bien, bien. Muy... a mí no me termina de quedar claro del todo el tema de la definición de subraza, que vendría a ser. Subraza vendría a ser como una subemoción, ¿no? Una parte de la emoción, porque esa emoción está subdividida en una cantidad de situaciones que tienen que ver con el grueso de la emoción. Entonces, cuando hay rechazo hay insatisfacción y hay vulgaridad. Y eso es parte de la mayoría de las emociones, tienen su subraza, ¿no? Ok. Sería una parte, diríamos, más fina de la emoción, donde ahí se agruparían una cantidad de situaciones que yo siento cuando esa emoción me invade. Bien, bien. Ok, sí, me quedó claro. Genial, gracias. A sus órdenes, Belén. Continuamos, Ricardo, si sos tan amable. El humor. Esta emoción es una de las nuevas que aporta la Ayurveda. Es una emoción que a mí me gratifica mucho porque yo la practico mucho y trato de que todos los que estén alrededor mío la practiquen, porque es tan importante para el organismo el humor. Y como la Ayurveda dice que la vida es un juego y tenemos que jugarlo, y parte del humor me parece que es esencial en nuestra vida. Humor se denomina en sánscrito asya. Esa es la palabra sánscrita que denomina al humor. ¿Y qué es humor? ¿Qué es esa emoción tan positiva que nos beneficia a nosotros y a los que están rodeándonos? Humor es alegría, es celebración, es compartir. Humor es risa, en donde la risa participa como un elemento preventivo de enfermedades, es rejuvenecedora la risa y es un remedio eficaz para algunas situaciones de enfermedad. El humor es felicidad, el humor es comedia, el humor es dicha, el humor es orgullo, el humor es placer, el humor es satisfacción, el humor es entusiasmo. Fíjense en todos los subrazas que plantea esta emoción, ¿no? Que yo es tal vez una de las que más me gratifica tenerla, ¿no? El humor, y tenemos que estar permanentemente con esta emoción en nuestra vida, ¿no? Sentir alegría, el de estar compartiendo, esa risa, tratar de reírnos lo más que podamos. Al reírnos se mueven endorfinas positivas, el organismo recibe ese cuerpo eso como un mensaje de que estás ahí, estás vivo y te vas a mantener ahí vivo. El rasa básico entonces alegría, el subrasa es humor, la sátira y el sarcasmo, que sería la sombra de esta emoción. Recordemos que cada emoción tiene una luz y tiene una sombra. Entonces, el humor
tiene esa sombra del sarcasmo y de la sátira, que a veces es reírnos de una situación que le pasa a otra persona, ¿no? El elemento dominante, por supuesto, por su intensidad, va a ser el fuego. El doya dominante va a ser Pita, por esa acción de fuego que tiene Pita, y el guna dominante va a ser Rajas por el movimiento que produce Rajas. Rajas se podría denominar como movimiento, y es el que nos va a permitir que esa risa, ese humor, nos inunde y nos proporcione tantos beneficios para nuestra integridad física y mental. Si sos tan amable, pasamos a la próxima. El miedo. El miedo es una emoción, tal vez de las que más nos inunda permanentemente. Es tan interesante esta emoción del miedo que en sánscrito se llama Vayanaka. Vayanaka en sánscrito significa miedo. Hay dos miedos centrales en nuestra vida y en la vida de todos los seres humanos. El primer miedo es el miedo a la muerte, y el otro, que está catalogado como segundo, es el miedo a enfermar o al sufrimiento. Yo diría más que al sufrimiento. Estos dos miedos son los que más predominantemente nos impregnan en algún momento de nuestra vida, y este miedo tiene mucha importancia cuando es en forma crónica. ¿Qué quiere decir? El miedo, cuando es agudo, puede permitir que yo salve mi vida o enfrente una situación de estrés y me permita salir corriendo ante una situación de peligro. Quiere decir que el miedo en forma aguda es beneficioso, es la luz del miedo. Pero si ese miedo se empieza a impregnar y se transforma en forma crónica en mi vida, ahí estoy realmente en un problema, y tarde o temprano va a surgir algún tipo de inconveniente, ¿no? Miedo es angustia, ¿no? Que es prima de la ansiedad, un poco de lo que me decías el otro día, ¿no? Hace un momento, es decir, la angustia prima de la ansiedad es parte del miedo. Cuando el miedo me inunda, tengo preocupación. Los celos. Interesante que hayas puesto los celos ahí, porque si yo lo hubiera pensado, lo hubiese puesto en el lugar de Pita, de fuego, de ira. Sí. En este caso, la clasificación que nos propones tiene que ver más con un miedo quizás a perder una persona, o que nos desplacen. Miedo, sí. Que al fuego que podría llegar a sentir una persona que está celosa. Sí, es muy interesante eso que me planteás. Si el celo es el miedo el miedo a perder algo, eso es un celo. Es decir, miedo a perder algo con otra persona, si hablamos de pareja, o miedo a perder, celos de que alguien me quite algo. Eso sería un celo, ¿no? El miedo a la pérdida. Tiene la duda. Tiene mucho sentido. Sí. Sí. Y me arroja bastante luz con respecto a alguna clasificación ahí que estamos trabajando con respecto a las emociones. Sí, la duda también entra dentro del miedo, como lo que decía Belén, es un subdoya, es una subraza, una subemoción. El temor a la muerte, como lo decía anteriormente. La ignorancia es igual a miedo, es decir, cuando yo ignoro algo de lo que va a suceder o lo que hay detrás de esa pared, ignoro lo que hay detrás de esa pared, eso me va a producir miedo. De ahí que es muy importante tener conocimiento y tener idea de lo que uno es como persona y como ser que es, ¿no? Entonces vos me decís acá que la luz del conocimiento dispersa al miedo. Exacto. Exacto. Es importante porque sí. Esta es una época, estamos viviéndola con
una alarma constante de enfermarnos, de morirnos, ¿no? Justamente lo que estás hablando acá, Edgardo, es algo que le va a tocar a mucha gente, ¿no? Digamos, hay muchas personas que suelen ser bastante angustiosas, miedosas, o se suelen preocupar muchísimo, y acá estás pasando como un antídoto que tiene que ver con conocer, ¿no? Nos estás diciendo en otras palabras que las personas van a tener más miedo a lo desconocido que a lo conocido. A lo conocido, poco miedo arroja porque uno ya tiene una idea bastante formada o creada, y cuando hay algo, incertidumbre, ¿no? Temor, algo que no entendemos qué va a pasar, aumenta el miedo. Sí, sí, está muy bien lo que decís, sí, sí, sí. Cuando tenemos conocimiento, cuando sabemos lo que va a pasar, cuando este, estamos en grupo y estamos más protegidos, el miedo disminuye, sí. Por ejemplo, voluntad y conocimiento serían algo opuesto al miedo. Voluntad y conocimiento serían algo opuesto, es decir, que la voluntad entra como algo que neutralizaría al miedo, ¿Me ¿no? podés definir voluntad? Voluntad sería la acción que emprendemos permanentemente ante situaciones, ¿no? Ok, Es decir, entonces vos me estás definiendo también acá algo que es interesante, que es que el miedo paraliza, ¿no? Básicamente, el miedo correcto, te pone en sí, inacción, ahí como sí, está asociado a tamas, entonces vos me decís que si sí. comenzás a moverte, comenzás a removerte. Ante una situación de miedo pueden suceder dos cosas. Ahí viene la lucha y el escape, ¿no? Pero el miedo sí paraliza, a algunas personas las paraliza, a otras las hace salir corriendo, por ejemplo. Y fíjate que el máximo situación de miedo es el pánico. El pánico sería la sombra total de lo que es la Miedo emoción. extremo. Claro, fíjate cómo ahí también me estarías nombrando a los tres doyas, ¿no? Me estás diciendo que Vata se paraliza al máximo, Pita lucha, o al revés, Kapha se paraliza, Vata escapa y Pita lucha, Sí, ¿no? Frente al miedo. Me estás hablando como sí, una sí, reacción frente sí, a esta emoción. sí, sí, está muy bien lo que decís, sí, sí. Ahora, es muy importante destacar que el amor y la amistad pueden vencer al miedo, ¿no? Y también es importante volver a recordar que toda sombra tiene su luz. O sea, todas las emociones tienen una parte de luz y una parte de sombra. El raza básico del miedo sería el miedo, el subraza sería la preocupación y el nerviosismo. Algo de lo que estábamos comentando con Belén, ¿no? Cómo el nerviosismo pasa a ser parte del miedo como subraza. Un elemento dominante va a ser el aire, ese elemento tan especial que es el aire. El doya dominante va a ser Vata. Vata el miedo es la emoción que generalmente impregna a las personas de doya Vata, y el guna dominante sería Tamas, esa inercia que me produce el miedo que recién lo comentábamos hace unos minutos. Perfecto. El asombro. El asombro en sánscrito se denomina adbhuta. Adbhuta en sánscrito significa asombro. Esta es una emoción que normalmente no la tenemos muy catalogada, no está dentro de nuestro catálogo de conocimiento, ¿no? Y es la emoción de la maravilla, ¿sí? Cuando nos maravillamos ante determinadas situaciones, a determinadas imágenes, ¿eh? Nos produce curiosidad, nos produce misterio, hay un misterio ante determinadas situaciones que uno no le cuesta entenderla. La actitud y la voluntad de la aventura entran dentro de la parte del asombro como un
subraza, ¿verdad? La mente abierta hacia el milagro, la mente abierta hacia el milagro. La vida está llena de oportunidades, dice la Ayurveda, y permanentemente lo estamos viendo, y el asombro entra dentro de esas emociones que no se crean por voluntad. Un poco lo que estabas comentando hace unos minutos. El asombro no se crea por voluntad, el asombro aparece, ¿no? Y nos da distintas perspectivas ante lo que se nos está apareciendo, ¿no? El asombro, abducta. Y el rasa básico sería asombro, el subrasa sería la curiosidad, la maravilla, y el elemento dominante sería el fuego. Es muy intensa esa emoción cuando nos impregna, y el dosha dominante sería pita, por su accionar, por su movimiento tan impresionante que produce el asombro dentro de nuestro organismo, ¿no? Bien. Te hago una pregunta acá que no sé, se me viene a la mente. Así como yo podría asociar, por ejemplo, el miedo, ¿sí? a una hormona, no sé, a la adrenalina, los 9 razas, ¿tendrían asociadas una hormona cada uno en su accionar? No sé, quizás estemos hablando de no solo adrenalina, sino cuando uno hace mucho ejercicio se me fue de la mente. Oxitoxina, ¿no? Por ejemplo, por así decirlo, o alguna otra. O sea, ¿hay una asociación directa con estos transmisores, digamos? Sí, sí, muy directa, muy directa. Cuando aparece la emoción, todas estas endorfinas, estos neurotransmisores se activan al máximo para poder brindar, diríamos, la conservación y mantenerse sano ante tal situación. Sí, las emociones, en el fondo, lo que nos quieren decir y lo que realmente nos producen es el mantenimiento de la salud. Ahora, cuando esa emoción es negativa, es muy negativa, y se mantiene en el tiempo, sí va a producir una alteración a nivel corporal que en definitiva nos va a llevar a la enfermedad. Ahora, sí, hay una cantidad de hormonas y neurotransmisores que se movilizan en el organismo cuando nos enfrentamos a todas estas emociones, ¿no? Sí, Perfecto. sí. Pasemos a la próxima. El coraje. Este es otro aporte maravilloso de la Ayurveda. Esta es una emoción que la psicología moderna no la tiene como una emoción, la tiene como una subemoción. Pero el coraje, que se denomina en sánscrito vira, es esa emoción que nos produce valentía, es esa emoción que nos produce confianza, es esa emoción que tenían los héroes, que nos produce heroicidad, porque no solo los héroes actuaban con coraje, a veces uno en muchas situaciones de la vida tiene que hacer afrontar y hacer aparecer ese coraje, ¿no? La seguridad en uno mismo es parte del coraje, la determinación para hacer algo, el control perfecto del cuerpo y la mente, que eso lo vemos perfectamente en las personas que hacen artes marciales, ¿no? El arte marcial es un control perfecto del cuerpo y la mente, que es lo que me va a producir, en cierta forma, coraje, ¿no? Manejar el coraje. El rasa del no miedo, o sea, el coraje estaría puesto al miedo. El rasa
del no miedo es el coraje. El mayor, fíjate qué interesante el aporte de la Ayurveda, ¿no? Ese coraje que uno lo asocia con los héroes, con los guerreros, la Ayurveda lo transporta a nuestra actualidad y nos dice que el mayor valor que uno puede enfrentar en la vida es olvidar el orgullo que uno tiene y admitir nuestros errores. Fíjate el aporte maravilloso que hace la Ayurveda, ¿no? El mayor valor que nosotros tenemos es olvidar el orgullo y admitir nuestros errores. Cuando nos equivocamos, ¿no? Qué feo es tener que tener esa valentía de reconocer nuestros errores. La competencia también entre nosotros necesita de coraje. Yo no puedo competir si no hay coraje. Y para cumplir mis obligaciones también tengo que tener coraje. Quiere decir que, fíjate, Ricardo, esta maravilla de esta emoción que es parte de nuestra vida y que la tenemos que estar permanentemente enfrentando día a día, hora a hora, ¿no? El raza básico, por supuesto, sería el coraje. El subraza es la determinación, el orgullo, la concentración que requiero para emprender esa emoción de coraje. El elemento dominante va a ser el fuego y el agua. El dosha dominante va a ser pita y capa. Y el guna dominante va a ser raja. Necesito movimiento para tener coraje. Cuando hablo del coraje me acuerdo... Ya tenemos una pregunta que quiere hacer. Sí. Sí. Gracias. ¿Qué tal, Edgardo? Me quedó una consulta cuando expresabas de que todas las emociones tienen un lado positivo y un lado negativo. Entonces, yo veo acá en el coraje que es todo bueno, digamos. Y si siento coraje es algo como algo re bueno para sentir, ¿no? ¿Tiene lado negativo esta emoción? Sí, que es ese orgullo que tengo, que tenemos todos para determinadas situaciones que se nos presentan en la vida, ¿no? ¿Excesiva cantidad de orgullo podría ser? Podría ser excesiva cantidad de orgullo, sí, Ajá. sí. Buenísimo. Sí, excesiva cantidad de orgullo. Porque algo de orgullo tenemos que tener, porque si no, algo de... tal vez el orgullo sea la parte negativa de esta emoción, sí, la parte oscura, la parte de sombra, porque el coraje es fundamental en nuestra vida, ¿no? Y cuando hablo del coraje me acuerdo de un maravilloso médico argentino que se llamó René Favaloro, al cual tengo en mi memoria permanentemente, y él decía que para hacer buena medicina, el médico o la persona que hace medicina, porque no se necesita ser médico para hacer medicina, permanentemente todos estamos haciendo actos de medicina, sobre todo los que estamos en salud. Él decía que para hacer buena medicina, el médico tenía que ser valiente y decir la verdad. Fíjense en lo que él decía, era un hombre de una sabiduría maravillosa, era un sabio maravilloso, una de las mejores personas que yo he visto en medicina se llamó René Favaloro y era argentino. Creo que era argentino. Pudiéndote referir digamos, a una de las cosas negativas que puede llegar a tener el coraje, cuando ahí, como Favaloro, digamos, un héroe total, comienza, o sea, hay tanto coraje, tanto heroísmo, que se olvida de sí mismo, ¿no? De cuidarse de sí mismo y termina pasando lo que le pasó, ¿no? Básicamente. Sí. Aunque lo de Favaloro me parece que fue más que un suicidio, fue una actitud de sacrificio, ¿no? Me parece que más no era una personalidad. ¿Lo podremos poner entonces como negativo? Sí. Pero me encantó lo que dijeron Barbie y tu persona
de ese orgullo en exceso es la parte de sombra que tiene el coraje, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Y tenía otra consulta. ¿Se puede? Sí. ¿Cómo no, señorita Barbie? ¿Qué pasa si la emoción no se expresa? Si yo no expreso el coraje, si no expreso la ira, ¿qué nos dice el Ayurveda con respecto a eso? ¿Se tienen que expresar las emociones? ¿No las tenemos que Sí, expresar? ¿Cómo es? sí. Las emociones las tenemos que expresar. Porque si no se acantonan en nuestro cuerpo, en nuestra mente, quedan impregnados en nuestro subconsciente. Es muy importante lo que me haces rememorar, Bárbara, porque nosotros que estamos trabajando con acciones sobre el cuerpo y sobre la mente, vemos permanentemente cómo una emoción que fue alojada particularmente en la infancia de la persona está generando en el momento actual de la persona una cantidad de disturbios, de molestias, de enfermedades, podríamos definir, en el cuerpo, y está alojada allí, no fue expresada. Y cuando nosotros actuamos y le hacemos que exprese esa emoción que está acantonada, está metida en los tejidos, en los datos, la persona empieza a sentir bienestar, empieza a sentirse mejor y puede lograr la curación. Eh, pero es muy oportuno. Entonces, sí, supuestamente si yo tengo ira guardada en algún lugar de mi cuerpo, lo debería expresar. Sí, hay que Para, expresarlo, pero una expresión eso se llama un sadhana. Es una actitud de pensar la emoción, sacarla hacia afuera y no dejar que quede alojada en mi cuerpo. ¿Eh? Eso es todo un aprendizaje, que requiere ciertos consejos de sabios o personas que manejen todos estos temas, como lo hace en la Ayurveda, ¿no? Sí, me pareció muy oportuna tu aporte y me ayuda a aclarar este tema que es tan interesante en relación a esta emoción que se llama coraje. buenísimo, gracias. Pasamos a la próxima, y que esta es la última, las emociones, la dejé para el final, porque sería la madre de todas las emociones, ¿no? Esa emoción que para la Ayurveda en sánscrito se llama Ringara, ¿no? Amor. Esta emoción no es tan fácil de definir. El amor es algo maravilloso que tenemos los hombres y los seres humanos, ¿no? Hay distintos tipos de amores. Cuando uno habla de amor, uno piensa que está dirigido hacia otra persona, y hay distintos tipos de amores. Hay amor hacia una persona, hay amor a la patria, hay amor a su profesión, hay amor a su madre, hay distintos tipos de amores. La belleza, por ejemplo, el ver algo bello, produce una sensación amorosa, ¿no? El arte es algo que produce amor. El amor hace que la persona empiece a tener actitudes de adoración y de devoción por algo. Eso solamente lo hace el amor. Para algunos es una experiencia máxima, ¿no? No todas las personas tienen la capacidad de amar y de recibir amor. Por eso es tan importante esta emoción para los seres humanos. Es la felicidad más extrema, sentir amor por algo, ¿no? Es la conciencia de amar sin pedir. Amar sin pedir. Es un amor incondicional, no pone condiciones. Tiene su propia eternidad, ¿no? El amor es algo que permanece eternamente, y uno
cuando empieza a recordar a sus seres queridos y empieza a recordar a cosas que le han pasado con personas, ahí está el amor, ¿no? El amor se hace, el amor se va practicando, el amor es de todos los días, el amor es lo que aprendemos con nuestra madre, el amor es con el que aprendemos con la persona que nos cuida. El amor es permanentemente, todos los días uno está impregnado por esta emoción que se llama amor, ¿no? Es la percepción de la belleza simple que nos rodea día a día, ¿no? Eso es amor. Es el amor de Spinoza. Spinoza también lo definía con estas acepciones. El raza básico del amor es el amor, el subraza es la admiración, el sentimiento estético, la devoción hacia algo. Esos serían los subraza de este Ringara, ¿no? Este amor tan importante para todos nosotros. El elemento dominante obviamente va a ser el agua, porque es el que transmite mayor todas estas emociones. El doya dominante va a ser Kapha, y el guna dominante va a ser Sattvas y Rajas, porque necesito cierto movimiento y necesito cierta claridad para poder sentir amor y transmitir amor. Transmitir. El amor se recibe y se da. Conozco gran cantidad de personas que no están capacitadas para dar amor y tampoco para recibirlo. Y ahí hay un bloqueo que origina muchos inconvenientes en nuestra salud, ¿no? Y maravilloso. me quisiera despedir con la próxima diapositiva, en donde vemos la imagen de este hombre maravilloso que es su santidad, el Dalai Lama, que es el pastor clave de esta religión que se llama ahora se me escapó ¿Dejaste de ver la diapositiva? No, la estoy viendo, pero fíjense lo que dice el Dalai Lama, ¿no? Las enfermedades son el resultado de una vibración negativa, el miedo, la ira, angustia y rencor. Fíjense las emociones que él nombra, ¿no? El miedo, la ira, la angustia y el rencor nos generan bloqueos que se somatizan en enfermedades en el cuerpo. Y la forma de romper ese esquema es se desprograma la mente sustituyéndolos por pensamientos positivos. La repito nuevamente, las enfermedades son el resultado de una vibración negativa. El miedo, la ira, que también produce angustia y rencor, nos generan bloqueos somatizados en enfermedades. Somatizados quiere decir que están en el cuerpo, ¿no? Se desprograma la mente de esa persona sustituyéndolos por pensamientos positivos, ¿no? Y ese es un mecanismo que tiene la Ayurveda para poder destrabar esas emociones, esas emociones que están metidas en la carne de todos nosotros y que tarde o temprano nos van a perjudicar. Este tibetano maravilloso que está fuera de su país y que nos puede ayudar muchísimo en nuestro permanente camino por la vida, ¿no? Maravilloso, muchas gracias, Edgardo, ahí por la presentación que nos preparaste para hoy. Bueno. Yo les voy a dejar un regalito. ¿Sí? En una época, dícese, allá por India, había un avatar encarnado llamado Krishna, ¿sí? Que solía generar mucho amor a
muchos seres, dentro de ellas estaban las gopis, que eran amantes de este ser, ¿no? Digamos, del amor que se que generaba entre ellas. Entonces, eso por lo menos dice estas escrituras antiguas, ¿no? Y hay una canción que le cantaban las gopis a él, y es parte de la práctica de Bhakti Yoga, ¿no? La práctica del amor, de sentir unión con el todo a través de el amor, ¿sí? Dice: Pate Paruma Krishna Malukutene Nonukunda Kunda Matalado Mamukunda Manasutirga Pate Paruma Krishna Marukutene Namukulekula Matalado Mamukunda Manasutirega Que te paramantra tisi Ganarupa Mukaru Madri Nirubandu Nilukapoti Ganarupa Mukalu Madhu Ganarupa Mukalu Madhu Pate Paruma Krishna Lukutene Nunukulekula Matalado Mamukunda Manasutirega. Bueno, el agradecido soy yo, el agradecido soy yo por estar siempre en contacto con ustedes, que son unas personas, la verdad, maravillosas. Y yo creo que mi vida cambió cuando los conocí a ustedes. Permanentemente va cambiando, pero los conocí a ustedes y yo creo que ha sido algo que se ha cruzado en mi vida y que yo estoy muy agradecido a ustedes. Les mando mi saludo y hacia todas las personas que nos han escuchado, espero que esto les pueda servir de algo para mejorar sus vidas, para mejorar esta maravillosa vida que tenemos, ¿no? Muchísimas gracias, Edgardo, y nos estamos viendo pronto. ¿Cómo no?